grupo que nos tocó está representado por Eduardo Osvaldo Daza, Camilo Andrés Pulido, Héctor Arias, César Augusto Espinosa, Camilo Cruz y quien les habla, Ricardo Piratova. La sedimentación en las plantas de tratamiento, en las PETAR y en las PETAR. Un sedimentador es una estructura que está diseñada para eliminar sólidos suspendidos por sedimentación. También se llama decantador, tanque de sedimentador o tanque de sedimentación. La baja velocidad del flujo es un sedimentador, permite que las partículas sedimentables se hundan. La sedimentación consiste en la separación de sólidos por gravedad, por su propio peso. Esta es una operación unitaria física. En las plantas de tratamiento de agua potable o residuales, la sedimentación se utiliza para eliminar sólidos suspendidos como arenas, limos, y materia orgánica del agua. Tenemos la clasificación de los sedimentadores. Los sedimentadores se pueden emplearse son el flujo horizontal y flujo vertical. También pueden realizarse la sedimentación en unidades con manto de lodos, lo que a su vez se dividen en sedimentadores de manto de lodos de suspensión hidráulico y sedimentadores de manto de lodos de suspensión mecánica. Pueden además emplearse en los sedimentadores de alta tasa. Aquí vemos el sedimentador de flujo horizontal. Entonces vemos la entrada del agua, la floculación, la coleacción, vemos la compuerta de lodos y finalmente vemos los vertederos donde decanta el agua. Ese es el flujo de sedimentador horizontal. Aquí tenemos la representación del sedimentador de flujo vertical, donde tenemos la entrada, viene la cámara de lodos, la salida de lodos y el vertedero de aguas, y finalmente hay un proceso donde el agua y los sólidos de cierta manera se revuelven y finalmente sale el agua. Tenemos el sedimentador de manto de lodos. Tenemos que este tiene 5 procesos. Entonces es la entrada del agua. En la zona de manto de lodos está el segundo paso. En la zona de clarificación, como tercer paso, la recolección de aguas clarificada. Y finalmente en el quinto paso ya nos queda la zona de lodos. Y ahí es donde salen los lodos. Ahí tenemos una representación de los sedimentadores de alta tasa. Entonces es más o menos cómo funciona en la vida real estos tipos de sedimentadores. César, siguiente. Aló. Siguiente, César. César. Esto para que quede el agua repartida uniformemente sobre todo el área del sedimentador. La zona de sedimentación, entonces es la zona en la cual se realiza el proceso de sedimentación de partículas, en el cual, de acuerdo a la velocidad, que parece que es una velocidad muy lenta, entonces le da el tiempo para que las partículas lleguen a la parte inferior
entonces se sedimentan y quedan en la zona de lodos. Entonces tenemos la zona de recolección de lodos, que pues esta se diseña de acuerdo a los parámetros del literal del capítulo C, el numeral 6.5.2, entonces nos dan las especificaciones para el diseño de esta recolección de lodos. Tenemos la zona de salida, que pues debe estar construida por vertederos, canaletas o tubos con perforaciones que se encargan de la captación y la conducción del agua. Dentro de los estudios previos, entonces los estudios de calidad del agua, entonces para los sedimentadores de flujo horizontal, vertical o de alta tasa aplica que se deben hacer estudios estadísticos de la calidad del agua cruda, que cubran por lo menos un periodo de lluvia y uno seco. En esto nos dice que si la turbidez alcanza valores de 1000 UNT por periodo continuos mayores de 15 días, deben hacerse retratamientos. En sedimentadores con manto de lodos, se aplica los mismos estudios, que se dé por lo menos uno para cada periodo de lluvia y un periodo seco. Es muy variable en corto tiempo, si la turbidez es mayor a 500 UNT, por periodos continuos superiores a 15 días, que puedan densificar la masa de partículas, o con turbidez menores de 10 UNT por periodos mayores que impidan formar un lecho adecuado de partículas en el 50% del tiempo. Entonces no se deben usar estos sistemas de manto de lodos, o no se recomienda usarlos bajo estas condiciones. Ensayos previos de sedimentación, entonces está el ensayo de la prueba de jarras, que es un ensayo que se realiza en el laboratorio. Esto principalmente es para conocer las cantidades de elemento químico que se le va a aplicar al agua para ayudar en el proceso de sedimentación. Diseño de sedimentador, entonces se debe tener en cuenta área superficial de la unidad, velocidad de asentamiento de las partículas en proceso de remoción, la profundidad del sedimentador, periodo de retención, velocidad horizontal, aditamentos de distribución en la entrada y la salida, y las cargas sobre el vertedero de salida. Los parámetros de diseño, entonces, tiempo de detención. La unidad debe diseñarse de forma que permita un tiempo de detención entre 2 y 4 horas. Estos parámetros son para los vertederos de flujo horizontal. Entonces también tiene una carga superficial que debe estar entre los 15 metros cúbicos, una velocidad del flujo. El sedimentador de flujo horizontal debe diseñarse de forma que permita una velocidad horizontal del flujo de agua de máximo 1 centímetro por segundo. La altura del agua, entonces la altura del nivel del agua debe estar entre 4 y 5 metros. La pendiente longitudinal, para este caso los sedimentadores de flujo horizontal, la pendiente longitudinal del fondo debe ser mayor al 2%. Descarga de lodos, entonces debe existir un dispositivo de descarga apropiado de lodos que permita un vaciado de la unidad en máximo 6 horas. Las dimensiones para tanques rectangulares, la relación entre el ancho y el largo es de 1,4 a 1,8, y la relación entre el largo y la profundidad debe estar entre 5 a 1 y 25 a 1. El número de unidades, entonces, para los niveles bajo y medio de complejidad, la planta de tratamiento debe tener como mínimo 2 unidades. Para los niveles medio, alto y alto de complejidad deben tener como mínimo 3 unidades. Entonces, para los parámetros de diseño para sedimentador de flujo vertical o el ascendente, el tiempo de detención debe permitir un tiempo de detención entre 2 y 4 horas. La carga superficial del sedimentador debe diseñarse de forma que permita una carga superficial entre los 20 metros cúbicos y un máximo de 60 metros cúbicos. La altura del agua, entonces la altura del nivel del agua debe estar entre 4 y 5 metros. Sus dimensiones para el tanque circular, el diámetro del tanque debe ser menor de 40 metros. Y los números de unidades para las unidades de baja y media complejidad, la planta de tratamiento debe tener como mínimo 2 unidades. Y para los niveles medio alto y alto de complejidad debe tener como mínimo 3 unidades. En los sedimentadores de alta tasa. Entonces, estos sedimentadores de alta tasa se pueden aplicar en sedimentadores de flujo horizontal como vertical. Lo que varía lo que explicaban, que se le agregan unos paneles que se encargan de que sea más
más rápido y más efectivo la sedimentación. Entonces, el tiempo de detención debe estar entre 10 y 15 minutos, debe tener una profundidad entre 4 y 5.5 metros. La carga superficial de la unidad debe estar entre 120 y 185 metros cúbicos. Los sistemas de salida, el sistema debe cubrir la totalidad del área de sedimentación acelerada y debe constar de tuberías perforadas o canaletas que trabajen con un tirante de agua no inferior a 8 centímetros. Entonces, para los cementerios de alta tasa dice que el número de Reynolds debe ser menor a 500 y se recomienda un Reynolds menor a 250. El número de unidades para todos los niveles de complejidad, la planta de tratamiento debe tener como mínimo 2 unidades. Y la extracción de lodo puede hacerse con múltiples perforaciones colocadas en superficies cilíndricas con un ángulo no menor a 45 grados o con sistemas patentados. La extracción debe ser continua. Sedimentador con manto de lodos. Entonces, el tiempo de detención es entre 1 hora y 1.5 horas. La velocidad del flujo debe ser entre 30 metros por día y 60 metros por día. La altura del tanque debe estar entre 4 y 7 metros. La concentración del manto de lodo, la concentración de sólidos en el manto debe estar entre el 10% y el 20% en volumen. Y la altura del manto según la unidad debe ser de 1 a 3 metros. Bueno, vamos a hacer el ejercicio para un diseño de sedimentador convencional cuya eficiencia sea del 80%. En este caso vamos a crear una tabla con información para poder sacar la velocidad que se necesita para este diseño, lo cual vamos a hacer una tabla que tenga la remoción, el porcentaje de remoción en el eje X, que sería esta que estoy mostrando acá. Esos son valores que se toman aleatorios. Ahora la velocidad de la sedimentación en milímetros sobre segundo en el eje X. También son valores que se pueden sacar en estudios de velocidades de caudal superficiales, de cresta y profundos. Para hallar el método, bueno, vamos a hacer los diferentes métodos, el área del trapecio, área del rectángulo y sumatoria de áreas inferiores para hallar el área bajo la curva y de este poder tener la remoción. Entonces, aquí hacemos... Para hallar estos valores del método del trapecio, hacemos la operación de multiplicar el valor del eje Y más el valor del eje, el segundo valor del eje Y, que sería 20, lo multiplicamos por 2.8, le restamos el 2 de arriba y lo dividimos en 2, esto nos da 12. Jalamos la fórmula y obtenemos los valores que aparecen ahí. Para el área de los rectángulos, el área del rectángulo es base por altura, entonces aquí simplemente es 10 por 2 y jalamos la operación. La sumatoria de áreas inferiores tomamos, en este punto, tomamos el método del trapecio de áreas inferiores, lo dejamos ahí. Y para el segundo punto, para hallar el segundo punto, tomamos la sumatoria del punto anterior, que sería el 12, y le sumamos el siguiente método del trapecio de áreas inferiores, que sería el 15, lo cual nos da 27. Y jalamos la operación en la tabla de Excel y nos da el mismo valor. El área bajo la curva... tenemos el valor de la resta de 56 menos 12 y jalamos la operación totalmente. Para el porcentaje de remoción se toma el área bajo la curva. En este caso sería el 44, que es el número que tengo acá, y se divide en la velocidad de cimentación, que es de 2.8, que sería este. Se le suma 100, que es lo que es de una fórmula
y se le resta el punto de que se está tomando en la remoción, que sería este 20. Hacemos y jalamos la operación. En este caso tenemos que analizar en la remoción cuál es el porcentaje que más se aproxima a nuestra eficiencia del 80%. En este caso sería 79.71, que si lo aproximamos, pues daría 80. Entonces, en este caso nos devolvemos hacia la velocidad de segmentación milímetros sobre segundo en el eje X, y nos damos cuenta que la velocidad que tenemos para el diseño de nuestro sedimentador es de 5.1 milímetros por segundo. Luego empezamos a hallar el ejercicio, las medidas pertinentes, las longitudes y la altura que necesitamos encontrar para el diseño de nuestro cimentador. Tenemos una velocidad crítica de 5.1 milímetros sobre segundo con un porcentaje del 80% de efectividad, donde nos dice que con la ecuación de continuidad tomamos que caudal es igual a la velocidad crítica por el área de cimentación. El caudal para nuestro ejercicio es de 100 litros sobre segundo, donde tenemos que área de cimentación es igual a caudal sobre velocidad crítica. Esto es igual a 100 litros sobre segundos sobre 1.5 milímetros sobre segundo, que sería la velocidad. Para poder anular los litros, pues tenemos que hacer esta combinación. Y para los milímetros también, esta conversión. Entonces acá decimos que 1000 litros es un metro cúbico y un metro tiene 1000 milímetros. Entonces anulamos milímetros con milímetros, metros, litros con litros, segundos con segundos, y tenemos metros cúbicos menos un metro, nos quedan metros cuadrados. Hacemos toda la operación completa y esto nos daría 19.6 metros. ¿Qué sería nuestra área superficial? En el paso 2 tenemos área superficial es igual a la base por la longitud. Esto nos quiere decir que para el ejercicio que estamos tomando en cuenta, nuestra altura máxima es de 3 metros y la que vamos a tomar para hallar el ejercicio es de 2. Donde nos dice que la longitud es igual a la área superficial sobre la base, entonces igual a 19.6 metros cuadrados sobre 2 metros sobre 2 metros, esto nos daría 9.8 metros, que sería la longitud para nuestro sedimentador. En el paso 3 encontramos el área transversal, que es base por altura, donde nos dice que el caudal es la velocidad horizontal por el área, que el área es base por altura, y nos quedaría de la siguiente manera. Entonces despejamos el H y nos dice que el caudal son 100 litros sobre segundo, tenemos 2 metros sobre segundo, por 2 metros, que es lo que estamos tomando. Volvemos a hacer la conversión de unidades para poder encontrar lo que queremos hallar. Entonces tenemos un metro cúbico sobre 1000 litros, un metro sobre 100 centímetros. Entonces, cancelamos litros con litros, segundos con segundos, metros con metros, centímetros con centímetros. Hacemos la operación y esto nos da 0.14 horas. En el paso 4 tenemos que H es tiempo de residencia, que es igual al TR por velocidad crítica, donde el TR es igual a H sobre la velocidad crítica. El H es 2.5 metros, que ya lo habíamos hallado, y la velocidad crítica es de 5.1 milímetros sobre segundo. Hacemos lo mismo para poder encontrar las unidades.
Entonces aquí cancelamos milímetros con milímetros, metros con metros y segundos con segundos. Nos quedaría el tiempo en horas. Y nos da 0.14 horas. Entonces, quiero hacer la corrección. Aquí en el anterior no son 0.14 horas, sino aquí lo que estamos hallando es H. Y en este caso, al hacer esta operación, la H nos da es 2.5 metros. Acá en este punto, 2.5 metros. No son horas, son 2.5 metros. O sea, es la corrección que hago, porque acá ya nos está dando, nos da el tiempo en horas. Y si queremos que este tiempo que tenemos en horas nos dé en minutos, simplemente multiplicamos este valor por 60 y nos daría 8.4 minutos. Siguiente. A continuación vamos a presentar el sedimentador en la planta de agua de tratamiento residual. Tenemos que la sedimentación es el proceso por el cual el material sólido transportado por una corriente de agua se deposita en el fondo de un río, embalse, canal artificial o dispositivo construido especialmente para tal fin. En este caso, pues sería un dispositivo construido. Siguiente, por favor. Entonces tenemos como tal el sedimentador, lo cual es un dispositivo, es un tanque que está diseñado para eliminar sólidos suspendidos. También se llama decantador, tanque de asentamiento o tanque de sedimentación. Ahí se tiene muy en cuenta la velocidad del flujo, lo cual en un sedimentador permite que mediante la baja velocidad las partículas se sedimenten, lo cual quiere decir que se hundan al ser más pesadas que el agua. Siguiente. Los usos. Estos sedimentadores pueden llegar a usarse como único medio de tratamiento de aguas residuales, aunque más a menudo se emplean como tratamiento primario o secundario. Y dependiendo del tipo de planta, entonces para el procesamiento de lodos, en su forma de espesadores o clarificación secundaria, lo cual pues depende del tipo de planta de tratamiento. En las plantas pequeñas pues solo se utiliza la primaria. Siguiente, por favor. En este caso pues tenemos, pues para entender ya lo que es sedimentación primaria y secundaria, tenemos un tratamiento primario y secundario, el cual es un tren de tratamiento en el cual en la sedimentación primaria tenemos que ese tratamiento primario o tanque de sedimentación consiste en un tanque de forma rectangular o circular que permite precipitar la mayor parte de los sólidos que el agua trae consigo. Esta sedimentación genera una mejora sustancial de la calidad del agua que irá al tratamiento biológico, de acuerdo al DBO, que es la demanda biológica de oxígeno, y típicamente el DBO se reduce en un 30% si se permite el tiempo razonable para lograr la sedimentación. La eficiencia de esta sedimentación estará en función de los parámetros de diseño adecuados, de aquí que es importante contar con equipos de asesoría de calidad. Ahí tenemos pues el sedimentador primario y el secundario, lo cual en el tren de lodos trae su reacción. En el sedimentador secundario, todo reactor aerobio ha seguido un sedimentador con la finalidad de clarificar el agua. La eficiencia de este pues tendrá que ser al hacer la remoción de los sólidos suspendidos y el nivel de las unidades nefolométricas que se obtengan. Esto impactará la efectividad de la etapa de sedimentación posterior, que ya sería pues, la desinfección. Siguiente. Entonces tenemos ahí, en cuanto a la sedimentación primaria, que estos tanques de sedimentación son los que reciben aguas residuales crudas antes del tratamiento biológico, que ya sería pues en la etapa secundaria. Permiten reducir de manera significativa los sólidos suspendidos de un 50 a un 70% y la materia orgánica de 20
a 40% de demanda biológica de oxígeno, garantizando que estos componentes no afecten negativamente los procesos de tratamiento posteriores. Tenemos la sedimentación secundaria. Estos tratamientos pues ya son capaces de remover en términos de un 80 a un 100% de cantidad presente en líquido de bajo tratamiento. Por tratarse de procesos ya biológicos, básicamente la oxidación de estos sistemas debe ser capaz de suministrar la masa microbiana responsable de la transformación del oxígeno requerido para garantizar el ambiente aeróbico. Buenas noches. Bueno, una de las estructuras más usadas y más comunes es el sedimentador circular. Entonces, pues acá podemos ver sus partes, como podemos observar en la parte superior tenemos el motor, tenemos el canal de salida circunferencial, el aliviadero de canto aserrado, tenemos un colector de lodos, un afluente, tenemos la tolva de lodos y pues acá en el afluente también es por donde sale el agua. Siguiente. También tenemos la estructura sedimentador rectangular, pues nos dice que acá podemos ver las partes del afluente, la salida de lodos, tenemos también el sentido de giro, el flujo, la cadena recolectora de lodos, tenemos también el vertedero a afluentes de ajustables, tenemos también, nos dice que la pendiente de fondo es del 1%. Siguiente. Bueno, también dice que como principal se debe tener en cuenta que el área superficial de la unidad y las velocidades de asentamiento de las partículas en proceso de remoción y la profundidad del sedimentador. Además, también pues se debe tomar como algo importante el periodo de retención, su velocidad horizontal, aditamientos de distribución, en este caso que son entrada y salida, y pues en este caso las cargas que recaen sobre el vertedero de salida. Los periodos de retención son entre 60 y 120 minutos en sedimentadores de profundidad de 3 metros. Son suficientes para remover un porcentaje al 45% o hasta el 65% de los sólidos suspendidos. Nos dice que también la suspensión de estos sólidos son materia orgánica que se obtiene con un beneficio adicional con la remoción de una gran cantidad de ellos, que se ven reflejados en la disminución de la demanda biológica de oxígeno, que es de un 30% a 40% en cuanto a la velocidad horizontal, que puede variar entre 30 centímetros por minuto a 100 centímetros por minuto. Y pues una profundidad entre 2,5 y 3,5 metros. Como dispositivos de entrada se utilizan para distribuir el agua uniformemente en la entrada del tanque, pues reduciendo las corrientes más densas y espacios muertos, además de la disipación de energía y la disminución de las velocidades a los límites que se tarde, ya sean requeridos por una unidad de sedimentación. Bueno, acá tenemos las dimensiones, tenemos una altura total, tenemos la altura del cilindro, la distancia y la altura del cono. Pues acá también podemos decir que cuando se requiere clasificar grandes volúmenes de agua de forma continua, pues los sedimentadores circulares con un puente barredor son una excelente alternativa, ya que pues el agua al tratar de ingresar por el centro del sedimentador, por el cilindro deflector, pues al flujo se distribuye y asciende hacia la parte superior, donde el canal perimetral recolecta el agua clarificada. Y pues nos dice también que estos sólidos, por su peso, descienden hacia el fondo con un conjunto de barreras que se encarga de barrer continuamente los lodos hacia una tolva central, como podemos ver ahí en la imagen, la tolva central.
y para ser extraídos por gravedad o por bombeo. Bueno, como ejercicio aplicable, digamos, a este ¿qué? ¿Todavía falta? A este tipo de sedimentadores. No puede volver César, por favor, al primero. Más atrás, ahí. Entonces, como ejercicio aplicable a este tipo de sedimentadores, pues lo que vamos a realizar es el diseño de un sedimentador primario. Entonces, en este caso, los valores que debemos hallar inicialmente son los que mencionaba el compañero: el diámetro, la altura total, que es la suma de la altura del cilindro más la altura del cono. Siguiente. Bueno, como ya se había mencionado anteriormente, digamos que un factor a tener en cuenta es la parte de la residencia hidráulica, la cual tiene como objetivo, o se puede definir como el tiempo de retención que dura pues el agua dentro del sedimentador. Este tiempo debe ser tal que permita que los sólidos se sedimenten. Entonces, en este caso, en la imagen podemos ver pues las flechas de flujo del agua. Entonces se ve pues la parte del ingreso en su parte central y todo el recorrido que hace desde la parte central del tanque hacia los laterales. Entonces ese tiempo de retención es al que nos referimos en este caso. Es importante aclarar que este tipo de sedimentadores tienen una eficiencia relativamente baja, la cual está entre el 60 y el 70%. Siguiente. Bueno, pues para el ejercicio en mención, entonces, vamos a tener los siguientes datos de entrada. Primero que todo está el Q sub O gasto inicial, el cual está dado en 200 litros por segundo, y este valor es tomado pues principalmente de la población, realizando los cálculos necesarios para obtener un valor de una población futura, y es con el cual se va a realizar pues como tal el dimensionamiento del tanque. Como segundo dato de entrada tenemos los sólidos sedimentables, que esto se reporta en unidades de miligramos sobre litro, y es la concentración de sólidos existentes pues en el agua. Como otro factor tenemos el factor de carga superficial, el cual está dado en metros cúbicos metro cuadrado día. Para este caso tomamos un valor de 32,5. Siguiente. Pues acá encontramos de forma gráfica un factor que debe ser muy tenido en cuenta para el diseño de estas estructuras, y es el factor de carga superficial. Este factor de carga superficial hace relevancia a la capacidad del tanque para alojar los sólidos suspendidos pues por la unidad del área. Es por eso importante conocer pues el área total para saber cuál es el factor de carga superficial que puede tener este tanque. Digamos que para este caso de factor de carga superficial se recomienda realizar construcción de tanques circulares, ya que estos tanques evitan esquinas, que son un inconveniente que se pueden presentar para lo que son las limpiezas como tal de estas estructuras. Siguiente. Bueno, como ya mencionamos anteriormente, pues un factor a tener en cuenta va a ser el área anteriormente mencionada. Entonces acá tenemos la fórmula para hallar esta área. Entonces tenemos que el área es igual al Q sub O sobre el CS. Entonces tenemos que el valor de Q sub O en los datos de entrada lo teníamos como 200 litros por segundo. Digamos que para poder cancelar unidades dentro de esta fórmula lo pasamos a metros cúbicos día, teniendo un valor de 17.280 metros cúbicos día sobre un valor de 32,5 metros cúbicos metro cuadrado día. Entonces, de esta manera entonces podemos
simplificar metro cúbico día y nos da un valor de 531,7 metros cuadrados. Digamos que el área tiene una relación directa con lo que es la parte con el radio, entonces tomamos que para el área de un cilindro tenemos la fórmula de que área es igual a pi por radio al cuadrado, de la cual despejamos el valor del radio teniendo una fórmula correspondiente a r igual a raíz cuadrada del área sobre pi. Para este caso, entonces, despejando la fórmula, tenemos que es raíz cuadrada de 531,7 metros cuadrados, que es el área que acabamos de hallar, dividido sobre pi, lo cual nos va a dar un valor de radio de 13,1 metro. Pues ya sabemos que el diámetro es el doble de dicho radio, entonces tenemos un valor de 26,02 metros. Siguiente. Digamos que para tener en cuenta los flujos o el caudal tiende a ser variable, por lo anterior entonces se realiza un sobredimensionamiento de la estructura, el cual está dado en un 10%, teniendo en cuenta pues obviamente que va a haber una diferencia de caudal, ya sea por precipitaciones o por algún otro factor, pues no va a ser constante. Entonces para hacer este sobredimensionamiento, entonces tomamos el valor en metros del diámetro y lo multiplicamos por 1.10, teniendo un valor de 29 metros de diámetro. Siguiente. Bueno, ya teniendo como tal el valor del área, entonces pasamos a realizar lo que es el cálculo de los volúmenes. Pues para este cálculo tenemos que el volumen total va a ser el volumen del cilindro más el volumen del cono. Bueno, pues el volumen del cilindro es igual a la altura del cilindro por el área. Debido a que el diámetro inicial tuvo un sobredimensionamiento, entonces realizamos nuevamente, se recalcula el área. Entonces tenemos que el área va a ser igual a pi por 29 metros elevados al cuadrado sobre 4. Nos da un área ya de 660 metros cuadrados. Teniendo este valor, entonces lo multiplicamos por la altura del cilindro, como lo decían anteriormente, pues digamos que las alturas tienden a oscilar dependiendo pues del flujo y demás, pero pues se recomienda que esté dentro de un cierto rango. En este caso pues tomamos una altura de 3.5 metros para el tanque, lo multiplicamos por el valor del área y nos da un total de 2.310 metros cúbicos, que sería el valor del volumen como tal del cilindro. Siguiente. Una vez obtenemos esto, entonces pasamos con la parte del volumen del cono. Entonces ahí tenemos la ecuación, la cual nos dice que es igual a pi sobre 12 por h por el diámetro mayor más el diámetro mayor por el diámetro menor más el diámetro menor al cuadrado. Entonces para este caso tenemos que el diámetro suele variar de la parte inferior del cono. Entonces, para este caso tomamos un valor de 1.5 metros y una altura para el cono igualmente de 1.5. Digamos que estos valores los tomamos de la biografía de Metcalf y Eddy, donde nos da los valores dentro de los cuales debe oscilar estas medidas. Entonces, reemplazando en la ecuación nos da un valor de 348.2 metros cúbicos, que sería el valor del cono. Para hallar el valor total, sumamos los dos volúmenes que acabamos de calcular y tenemos un volumen total del tanque de 2.658,2 metros cúbicos. Bueno, entonces en esta diapositiva podemos verificar las dimensiones finales del tanque que llevamos hasta el momento. Entonces tenemos que tiene un diámetro de 29 metros, el diámetro mayor, un diámetro menor de 1.5 metros que corresponde al diámetro inferior del cono, una altura de cilindro de 3.5 metros y una altura de cono de 1.5. Entonces el volumen del cono es de 2.310 metros cúbicos, el del cono de 348.2 metros cúbicos para un volumen total del tanque de 2.658,2 metros cúbicos. Siguiente. Bueno, una vez tenemos ya los volúmenes, entonces pasamos a realizar lo que es el
cálculos del tiempo de retención, que como ya lo mencionaban anteriormente, pues debe haber un tiempo de retención mínimo y un tiempo de retención máximo. Entonces, en este caso tomamos que tiempo de retención va a ser igual al volumen total sobre el caudal. En este caso, pues el caudal lo manejamos en metros cúbicos sobre segundo. Se realiza la conversión y nos va a dar que el valor del tiempo de retención van a ser de 13.291 segundos. Realizamos la conversión a horas y nos da un valor de 3,6 horas, teniendo en cuenta que lo recomendable es que dicho tiempo de retención sea menor a 4 horas, entonces en este caso nos está cumpliendo. Siguiente. Bueno, el siguiente factor a tener en cuenta es la velocidad de sedimentación, que esta debe estar en un valor entre 0.001 a 0.015. Y pues obviamente depende del material y del tipo de sedimento. Entonces en este caso tenemos que el valor de esta velocidad de sedimentación va a ser el valor del radio sobre el tiempo de retención. Esto nos da un valor de 0.0011 metros, el cual se encuentra dentro del rango. Entonces, por lo anterior, este valor también nos cumple. Siguiente. Bueno, para tener en cuenta ya la eficiencia como tal de la estructura, entonces tenemos que realizar el balance de masas. Entonces, en este caso tenemos que Q sub O es el valor total del agua que entra. Q sub R tenemos que es el valor de los sedimentos o los lodos que van a ser sedimentados, y el QE sub E va a ser el valor del agua o la cantidad de sedimento que puede estar saliendo. Siguiente. Entonces, como vimos anteriormente en la imagen, el Q sub O va a ser la sumatoria tanto del sólidos sedimentables como la cantidad de agua que es evacuada. Entonces, como habíamos mencionado, estructuras tienen una eficiencia entre el 60 y el 70%. Entonces, tenemos que este caudal no solamente es agua, sino que tiene sólidos sedimentables. Entonces, por eso cada uno de los anteriores bueno, de los conceptos, entonces también se tiene que tener en cuenta que tiene un porcentaje de sólidos. De ahí se desprende pues la ecuación que se encuentra en rojo. Entonces ya tenemos valores que venían de entrada, como es el Q sub O, que son 0.2 metros cúbicos, y ya tenemos otros valores en cuanto al material sedimentable de entrada, que es X sub O, también nos lo dieron del ejercicio como dato de entrada. Tenemos que el valor de X sub R lo da Metcalf y va a ser un valor de 12.500 miligramos litro, y el valor X sub E pues tenemos que va a ser, si tenemos en cuenta que es una eficiencia de 60 a 70%, en este caso tomamos una eficiencia de 60, entonces se sabe que el 40% va a ser la cantidad que no va a ser tratada. Tenemos un valor de 154 miligramos litro. Siguiente. Entonces, de esta manera hallamos Q sub E, el cual nos da un valor de 0.196 metros cúbicos sobre segundo, y el valor de Q sub R, el cual va a ser pues el valor del área retenida, que sería la resta entre el Q sub O, que es el valor de entrada, menos el Q sub E, que es la cantidad de sólidos que se suspendidos, lo cual nos da un valor de 0.04 metros cúbicos sobre segundo. Entonces ahí se encuentra de forma gráfica pues el valor de la sumatoria entre los valores que vemos de Q sub E y Q sub R, pues va a ser el valor del agua pues o el caudal de ingreso. Siguiente. Pues dado que como se mencionaba o los compañeros mencionaban anteriormente, el porcentaje pues de eficiencia de estas estructuras suele ser entre 60 a 70, entonces están equipadas pues a menudo de otro tipo de estructuras que, como el compañero Héctor los mencionaba, estas estructuras lo que busca es que aquellas partículas que no son sedimentables o que no se sedimentan en el proceso, entonces son arrastradas, y esto pues ayuda a que dicha eficiencia pues
sea mayor. No sería más.